El tema que tocaremos será ordenamientos básicos en base de datos, definiciones básicas y ejercicios con textos, números y fechas. Para poder explicar el ordenamiento de una base de datos, tomaremos como ejemplo el siguiente archivo: 17.00.02, ordenamientos básicos en VD o base de datos. Una vez que hayan abierto dicho archivo, se ubican en la hoja 1, donde aparece una base de datos referida a la venta de pasajes de una empresa de transportes. Tenemos los siguientes campos o columnas: apellido paterno, apellido materno, nombres, profesión, sexo, M para masculino, F para femenino, descripción del contrato o pasaje, fecha de nacimiento de la persona que es cliente de la empresa, fecha de salida, fecha de retorno, precio del contrato y pago a cuenta. El pago a cuenta es el monto que el cliente paga inicialmente para suscribir dicho contrato. Ahora bien, un ordenamiento de base de datos consiste en acomodar la información de las filas o registros de dicha base de datos en un cierto orden de prioridad. La prioridad puede ser, por ejemplo, un ordenamiento alfabético por alguno de los campos que contengan información de tipo texto. Puede ser una prioridad de ordenamiento por montos, donde queremos visualizar primero los registros asociados a los montos más altos y luego a los montos más bajos. En general, existen dos tipos de ordenamientos: el ordenamiento ascendente y el ordenamiento descendente. El ordenamiento ascendente implica que deseo ordenar, si la información contiene textos, desde la A hacia la Z, lo que es lo mismo que un ordenamiento alfabético. Si trabajamos con números, el ordenamiento ascendente implica que ordenemos desde el número menor hacia el número mayor. Por el contrario, en un ordenamiento descendente, si trabajamos con textos, el ordenamiento será desde la Z hacia la A, y si trabajamos con números, desde el número más grande hacia el número más pequeño. A continuación, vamos a aprender a ordenar desarrollando diversas actividades con la base de datos. Por ejemplo, actividad 1. Ordenar la base de datos por apellido paterno en orden ascendente, o lo que es lo mismo, ordenamiento alfabético. Lo primero que tenemos que tener presente es lo siguiente: si nosotros hacemos un ordenamiento a la base de datos, la máquina olvida cuál es el ordenamiento que existía previamente. Por tanto, los ordenamientos a base de datos son destructivos. El nuevo ordenamiento es el que queda almacenado en la base de datos, y el ordenamiento que tenía previamente, el Excel, simplemente ya no lo recuerda, ya no lo tiene en cuenta. Por tanto, es muy recomendable, antes de hacer los primeros ordenamientos a la base de datos, crear una columna de apoyo donde pongamos el número de orden que tienen cada uno de los registros originales de la base de datos. Esto lo hacemos con la finalidad de que si en algún momento queremos regresar al ordenamiento original que la base de datos tenía, podemos utilizar esa columna que hemos agregado de numeración para ordenarla y así poder llegar a la situación inicial que teníamos. Entonces, como paso seguido, nos vamos a la columna A, hacemos clic a la columna A para marcarla completamente, presionamos botón derecho
y ponemos insertar. Vamos a agarrar la información de esta columna, control C a la celda B1, nos vamos a la celda A1, control B chica para pegar, y acá simplemente le pongo número. Una vez que hemos creado esta columna de número, en la celda A2 ponemos el número 1, abajo ponemos el número 2, significa que este va a ser nuestro primer registro, este va a ser nuestro segundo registro. Marcamos las dos celdas, o sea, marcamos el rango desde A2 hasta A3, ubicamos nuestro botón de relleno con el mouse y hacemos doble clic hacia abajo. Esto va a generar una numeración automática que, si presionamos control flecha hacia abajo, nos va a llegar hasta la última fila de la base de datos, que en nuestro ejemplo son 500 registros. Presionamos ahora control flecha hacia arriba, nos ubicamos en la celda A1 y ahora le voy a aplicar formato a esta columna para que se vea bien. Me voy a la celda B2, hago clic en inicio, selecciono donde dice copiar formato, marco el rango desde A2, bajamos hasta donde tenemos que la información va a la fila hasta la A501, ya le hemos trazado bordes y si queremos le aplicamos un efecto de centrado para que se vea mejor. Centramos también el título y estamos listos para comenzar a realizar los ordenamientos. Colocamos ahora nuestro cursor en cualquier celda dentro de la base de datos. Nos vamos al menú principal, escogemos la opción datos y en la cinta de opciones escogemos la opción filtro. Como se podrá apreciar, en la primera fila de la base de datos aparecen automáticamente unos botones con unas flechitas que apuntan hacia abajo. En nuestra primera actividad nos piden hacer un ordenamiento alfabético o ascendente por apellido paterno. Nos vamos a la columna del apellido paterno, presionamos flecha hacia abajo y se abre un menú contextual. En ese menú contextual vamos a escoger la opción de ordenar de la A a la Z. Hacemos clic ahí y lo que tenemos es la información de las personas ordenadas por apellido paterno. Como se podrá apreciar, todos los apellidos paternos iguales aparecen juntos. Y lo que podemos también notar es que no solamente ordena la columna del apellido paterno, sino también de manera semejante traslada la información de las otras columnas, apellido materno, nombre, profesión, etc., para que la relación a nivel de registro no se pierda. Algo notorio es lo que podemos observar en la columna A. Como ustedes recordarán, habíamos creado una numeración que partía de 1, 2, 3 y llegaba hasta el número 500. Como hemos hecho una ordenación por apellido paterno, automáticamente la numeración de la columna A se está adaptando al registro por el cual dicho ordenamiento se está realizando. Si deseáramos regresar al ordenamiento que originalmente tenía la base de datos, lo que hacemos es presionar flecha hacia abajo en la columna de número y una vez que lo hemos hecho, seleccionamos ordenar de menor a mayor. Como se podrá apreciar, la numeración nuevamente es la que domina en la base de datos y los registros que se están visualizando tienen el mismo orden que tenían originalmente. Entonces podemos llegar a la conclusión que este pequeño truco de crear una columna adicional con un número referencial de registro
nos permite en cualquier momento poder regresar a la situación de ordenamiento que tenía la base de datos desde su comienzo. Si queremos regresar nuevamente al ordenamiento alfabético por apellido paterno, presionamos flecha hacia abajo en la columna de apellido paterno, escogemos ordenar de la A a la Z y nuevamente tenemos la actividad 1 completa. Si por el contrario deseamos desactivar el filtro, lo que nosotros hacemos es seleccionar cualquier celda dentro de la base de datos, entrar por el menú de datos y desmarcar la opción de filtro. Automáticamente las flechitas que apuntan hacia abajo, que estaban en la cabecera de la base de datos, desaparecen. Y acá queda claro de que el filtro realiza un proceso destructivo, porque la información ya no está acomodada a como se encontraba originalmente. Si nuevamente queremos activar el filtro, seleccionamos cualquier celda de la base de datos, escogemos datos, filtro, nuevamente se activa el filtro y, por ejemplo, podemos hacer un ordenamiento acá nuevamente de menor a mayor, o en su defecto, tal como nos pide en la actividad, hacer un ordenamiento alfabético de la A a la Z por el apellido paterno. Ahora pasamos a la hoja 2 y en la hoja 2 vamos a desarrollar la actividad 2, que es ordenar la base de datos por apellido materno en orden descendente, o sea, lo opuesto al alfabético. Como ya conocemos el método, colocamos el cursor en cualquier celda dentro de la base de datos, escogemos datos, filtro, aparecen las flechas de filtro, nos vamos donde está apellido materno, presionamos flecha hacia abajo y escogemos ordenar de la Z hacia la A, con lo cual resolvemos nuestro problema. Ahora pasamos a la hoja 3, en donde la actividad 3 nos pide ordenar la base de datos por profesión en orden alfabético. Colocamos nuestro cursor dentro de la base de datos, ponemos datos, activamos el filtro, nos vamos donde está profesión, seleccionamos flecha hacia abajo, escogemos la opción ordenar de la A a la Z. Como se podrá notar, todas aquellas personas que tienen la misma profesión aparecen agrupadas en las primeras filas. Por ejemplo, abogado está agrupado, luego están todos los administradores, luego están los contadores y están los economistas. Por tanto, al momento que hacemos un ordenamiento, si existen datos iguales, indirectamente los estamos agrupando por dicha condición. Ahora pasamos a la hoja 4, donde se encuentra la actividad 4, que nos pide ordenar la base de datos por precio de contrato de menor a mayor valor. Hacemos clic en cualquier celda dentro de la base de datos, escogemos el menú principal datos, escogemos filtro, nos vamos a donde se encuentra el precio del contrato, presionamos flecha hacia abajo y escogemos de menor a mayor valor. Y automáticamente tenemos la información ordenada desde el monto menor hacia el monto mayor. Pasamos ahora a la hoja 5 para desarrollar la actividad 5, que consiste en ordenar la base de datos por fecha de nacimiento desde la persona de menor edad hacia la persona de mayor edad. O sea,
desde la persona más joven a la persona más antigua. Entonces, lo que nosotros hacemos es seleccionar cualquier celda de la base de datos, escogemos datos, filtro, activamos el filtro, nos vamos a fecha de nacimiento, hacemos clic en la pestaña asociada al ordenamiento, decimos ordenar del más antiguo al más reciente, no, ordenar del más reciente al más antiguo, estamos referidos a la fecha, por tanto la fecha de nacimiento más reciente corresponde a la persona más joven. Hacemos clic ahí y obviamente decimos que la persona más joven ha nacido en el año 2000. Si nosotros bajamos, notamos que las fechas se van haciendo cada vez más lejanas, por tanto son las personas que tienen mayor edad. Método alternativo para realizar ordenamientos sencillos en base de datos. Otra forma alternativa para poder ordenar columnas de una base de datos es ubicar el cursor dentro de la columna que deseo ordenar. Por ejemplo, si deseo ordenar por numeración, hago clic en cualquier celda de dicha columna, entro por la opción de datos y escojo el tipo de ordenamiento que deseo. De la A a la Z si deseo ordenamiento ascendente, o de la Z hacia la A si deseo ordenamiento descendente. Por ejemplo, si queremos ordenamiento descendente, hacemos clic acá y automáticamente está ordenando del número 500 hacia el número 1. Si queremos regresar al ordenamiento ascendente, selecciono cualquier celda de dicha columna, inclusive puedo seleccionar la columna del encabezado, no hay ningún problema, y hago clic en el ordenamiento de la A hacia la Z. Bajo este concepto puedo ir a cualquier campo, por ejemplo, profesión, y lo ordenamos de manera alfabética, de la A a la Z. O si queremos, lo ordenamos al revés. Podemos ordenarlo de la Z hacia la A, descendente. Este es un método también práctico para hacer ordenamiento, pero la condición necesaria es que la base de datos exista de manera correcta en nuestra hoja. Como conclusiones y recomendaciones finales, podemos indicar, en resumen, de que para poder ordenar una base de datos hay dos métodos, el método ascendente y el método descendente. El método ascendente es el ordenamiento que también nosotros llamamos alfabético. Todo esto tiene sentido en la medida en que tengamos una base de datos correctamente creada. En otras palabras, tal como lo vimos ya en video anterior, no haber ni filas vacías ni columnas vacías, y de preferencia que tampoco tenga celdas vacías. Por otro lado, en este video solamente hemos tocado ordenamientos de una sola columna a la vez. En el siguiente video veremos ordenamientos múltiples por varias columnas de manera secuencial y concurrente. Muchas gracias por su atención.